Respecto a la seguridad, ponemos un poco de ideas para que la gente que está del otro lado se lleve algunas ideas. Si usted es senador, en seguridad, ¿qué hacemos? Yo creo que en seguridad es muy importante abordar que la seguridad en la provincia de Buenos Aires no es una sensación, y la otra cuestión importante es que no afecta solamente a los sectores medios altos. El tema de la seguridad en las villas, por ejemplo, es tremendo. Salir a trabajar a las 5 de la mañana y no tener protección policial es tremendo. Y por lo tanto hay que generar políticas que tengan que ver con mejora en la seguridad y en el cuidado de las personas, pero también políticas inclusivas. Nosotros estamos con propuestas de urbanización de las villas de emergencia, y yo estoy trabajando en caso de senador para también trabajar una ley que tiene que ver con la necesidad de escrituración en los asentamientos que hoy se están desarrollando, porque de alguna manera tenemos que terminar con esto que el Estado no puede entrar a algunos lugares. Esto que se generó en la década del 80 en una fábrica de Pobre, donde el conurbano empezó a ser una tierra de nadie, algunos barrios estigmatizados que no podía entrar el Estado, se tiene que terminar. Si uno va a Fuerte Apache, va a la Villa Santos Vega o Puerta de Hierro en La Matanza o el Triángulo de Bernal, y le pregunta a la gente si quiere que el Estado esté, estoy seguro que el 95% dice sí, quiero que esté. Y por supuesto que hay un 5% de malandra que si le dice acá el Estado no entre, se va a estacionar ahí y van a salir beneficiados. En la confusión ganan. Así que por lo tanto una medida de seguridad tiene que estar también contemplar la necesidad de integración social, y para eso son necesarias políticas que tengan que ver con el desarrollo de políticas específicas de seguridad, pero también la necesidad de definir en dónde se tiene que poner el acento. Y la cuestión de la educación también es primordial para esto, ¿no? Sí, dos planos. Por ahí Toti está hablando del tema provincial específicamente. Nosotros, como vamos a ser candidatos a las Girodes nacionales... Sí, va a estar en el Senado de la Nación, para ser uno de los 72 privilegiados. Claro, sí, pero esperemos. No, creo que está muy distorsionada hoy lo que es la seguridad nacional. Gendarmería cuidando rutas, o entrada a las villas, como dice Toti, o prefectura, lo mismo, cuando en realidad las fronteras y el mar está sin control. Creo que la Policía Federal está absolutamente desarmada y sin objetivos, con lo que me parece que hay que reforzar las policías provinciales con participación de las comunas, y que las fuerzas nacionales se dediquen exclusivamente a lo que tienen que hacer, porque esto está indicando de alguna manera una falencia muy grave, sobre todo en el conurbano, de lo que son las políticas de seguridad de este gobierno peronista, que es continuidad de más de 25, casi 25 años de trabajo. La presidenta está anunciando el miércoles en Santiago del Estero justamente una política para radarizar por lo menos el norte del país, en principio. Sí, bueno, pero para radarizar, hace 4 años que vienen hablando de los radares, y la realidad es que tenemos agujeros por todos lados. Yo, digamos, la Gendarmería está controlando las rutas nacionales, la ruta 3, a ver si hay más velocidad o menos velocidad. Esto es una cosa que me parece que está distorsionada. En todo caso lo podría hacer la Policía de Seguridad Vial, ¿no? Exactamente. Fue creado eso para efecto, no, está pintado amarillo en todos lados. El tema que me parece que, como toda respuesta electoral, está dando respuesta, entre comillas, a un problema sentido por la sociedad, porque el tema de la droga quizás sea uno de los temas más importantes que en la campaña se debería abordar, pero no como un problema para recaudar votos, sino como parte de una política de Estado. Yo hace poquito estuve en Colombia, y la verdad que ver el proceso que había hecho una sociedad que se fragmenta y se fracciona y llega a los niveles de violencia como Colombia, y ellos nos decían, en Argentina es parecido a nosotros de hace 40 años atrás. Es decir, que uno tiene que mirar la historia de los pueblos para ver hacia dónde va. Y el grave peligro en la Argentina es el lavado de dinero, es decir, el lavado de dinero de la droga genera también que haya una penetración en las instituciones de todo lo que tiene que ver con la droga. Y la política también es permeable a esto, es decir, la política, las instituciones intermedias, todo, la justicia. Por lo tanto, tenemos que tener una política seria de control del narcotráfico, fundamentalmente, porque esto va a traer consecuencias muy graves para la vida de la República. Bueno, ¿no? se está incautando droga como nunca en la provincia de Buenos Aires. Ahora eso puede marcar que hay droga como nunca también, o que efectivamente los controles están dando resultado y que está bajando el nivel de consumo. ¿Por cuál se inclinan? Por la primera. Con honestidad intelectual, les pido y con la mano en el corazón. Pero absolutamente por la primera. Digamos, los que tenemos varios años de gestión, que hemos pasado por varios gobiernos, sabemos que esto es un incremento. La producción
o la aparición del Paco indica claramente que esto es un lugar de producción, esto no había existido nunca. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos recién, que los bordes son coladores y que este es un buen lugar porque hay falta de controles en el lavado, hay falta de controles en el conurbano para poder trabajar este tema como debe ser. Por eso yo creo que, digamos, el federalismo tiene que ver con una fortaleza en las provincias en sus políticas públicas y el Estado dedicado exclusivamente a lo que corresponde, que es particularmente este tema de la droga a nivel nacional, ¿no? Este tema me parece que es muy serio, Paulino, porque se va dando una conurbanización también de los pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires. Hay ciudades que son muy parecidas a lo que a nosotros nos pasó hace 15, 20 años atrás, que va penetrando, y se van creando también fábricas de pobres, donde se producía, ahora no se produce, y se van armando asentamientos en la periferia de la ciudad. Si no se tiene una política de prevención hacia dónde vamos, a mí me sorprendió hace poco, anduvo por Coronel Suárez en una charla de unas 30, 40 mujeres, que le preguntaba cuál es el problema de acá, y me dice el Paco. Yo creí que se estaban equivocando, que algunos fumaban marihuana, que cuando empiezan a contar, y ahí se definió que ahí consumían Paco en Coronel Suárez, una ciudad tranquila. No lo podía creer. Industria textil con altísimo nivel de ocupación. Así es. Con un intendente reelecto en 4 oportunidades. Bueno, yo le decía, es muy parecido a lo que nos pasaba en el conurbano. Nosotros no podíamos creer en el conurbano que esto se iba a extender al mar. Entonces hay que tener política preventiva en eso, porque eso es un grave peligro para la provincia de Buenos Aires en todas las ciudades que hoy parece que están fuera de peligro de la droga. Yo soy del interior y amo mi ciudad, la ciudad de Las Flores, y efectivamente en Las Flores empezó a haber carteristas, empezaron a heredar a las mujeres mayores, empezó un delito que no estaba presente y aparecieron los encapuchados hasta, si me apuran. Con lo cual, es una ciudad de 25.000 habitantes, efectivamente abono la tesis de que hay que cortar a tiempo, con políticas de inclusión. Así es. Efectivamente, que es lo que los va probablemente a salvar. Peligro de la ciudad de conurbanización, habría que profundizar. Me gusta la definición, Toti. Entonces, 3 preguntas en términos de definiciones tajantes filosóficas. ¿Aborto sí o no? ¿Hay discusión, margen para, si llega al Senado y el gobierno lo impulsa, discutir una despenalización del aborto? Nosotros estamos elaborando un programa del Frente Amplio Progresista, donde seguramente en este tema en particular habrá opiniones diversas, con lo que no va a ser tema central o de los puntos centrales del programa, porque lo que no esté en el programa nosotros... Habrá posiciones particulares con esto. Con lo cual libertad de conciencia. Con absoluta libertad de conciencia. Nosotros tenemos posturas parecidas en nuestros bloques, estamos trabajando, hay diversas miradas sobre esto y creo que es un tema lo suficientemente serio como para tratarlo con profundidad y también en el sentido de tener libertad de conciencia. Libertad de conciencia. ¿Usted prima facie no le gusta mucho la idea o sí? No me gusta. No le gusta. Respecto a la cuestión de, en términos de debates medulares que necesita la Argentina y demás, el tema educativo en particular, si uno tuviera que pensar un esquema transformador, ¿por dónde pasa? Yo creo que hay que volver a la educación como lugar de integración social, a la escuela, dando prioridades. La educación hoy tiene que estar centrada en los lugares que más necesita, que son los lugares más pobres. Yo creo que hay que ir a escuela de excelente nivel en los lugares que son más pobres, donde tiene que haber profesores de excelente nivel, tiene que haber jornada completa, comedores y también herramientas como para desde ahí generar la posibilidad. La escuela sigue siendo la única herramienta de nivelación social y sigue siendo la única generadora de oportunidades. Hace poco un productor rural, cuando nosotros hablábamos de la distribución de los ingresos, me decían qué importante sería que su gobierno sea distribuidores de oportunidades. Y yo le digo sí, y solamente se puede lograr con una escuela pública que sea capaz de contener a todos con excelentes programas, pero dando prioridad a los sectores más pobres. Jaime. Coincido que la educación es el tema central. En la época de Alfonsín se hizo un congreso pedagógico con alta participación. El del 86. El del 86, con el problema del Estado complicado en lo económico, como pasó en toda Latinoamérica. Recursos escasos. Y bueno, no se pudo avanzar lo suficiente. En la década del 90 el peronismo coloca modelos extranjerizantes dentro del país con concepciones más vinculadas a las áreas laborales exclusivamente, sin tener un sustento pedagógico. Las consecuencias las están pagando 2 generaciones de chicos
que hoy me parece que hay que revertir. Hay que hacer un nuevo debate nacional. Hoy los docentes ganan la mucho ley mejor. Aprobada por consenso y casi unánimemente en el Congreso, la ley Filmus del 2000. No, pero no, financiamiento, eso es financiamiento. Es financiamiento. No, pero el financiamiento está bien, yo creo que eso no hay que mejorar. tocar. Eso no hay que mejorar. Lo que hay que mejorar es la calidad. Y para mejorar la calidad hay que tener definido un modelo pedagógico que hoy está ausente, no solamente en el debate, sino, digamos, yo no escucho en ningún lado que es un tema central. A nivel internacional comparativamente nos da mal, bueno, eso más que echarle la culpa al otro, el que hizo la prueba y el imperio que nos quiere. Habría que ver qué pasa que no comprende un chico de 15 años cuando está en pleno curso normal y dictado normal de clases, digamos, ¿no? Sí, pero hay un dato más, coincidiendo con Toti, las escuelas de doble escolaridad son una necesidad imperiosa, sobre todo en los lugares más necesitados, porque cumplen un rol que va de lo pedagógico y posibilidades de salidas laborales para chicos y la que contención. Hoy, la doble escolaridad es contención también. Entonces hay que poner plata. El Estado provincial está deficitario hace tiempo y está dependiendo de lo que le dé la nación, gentilmente, depende cómo le vaya la internación. Y esto es lo que hay que terminar con una buena ley de coparticipación donde uno pueda planificar su política pública con absoluta libertad económica para poder, digamos, apuntar en algunos casos como en esto, particularmente un esfuerzo doble. La plata que hay es bastante, pero hay que poner todavía mucho más para salir de esta coyuntura especial, ¿no? La provincia de Buenos Aires tiene que invertir en educación porque es una de las provincias que más ha perdido su nivel de educación de acuerdo a los últimos indicadores, ¿no? Comparto. Por ahí, Paulino, yo un dato coincidiendo... Lo último, Jaime. Sí, lo último. A veces se habla de los porcentajes importantes que pone la provincia en educación. Lo que no se dice es lo chiquito que es el presupuesto en función de los déficits que tiene. Con lo que, digamos, si la provincia tuviera que tener el presupuesto que debe tener, no sería tanto el presupuesto de educación, porque la verdad que le están faltando muchísimos recursos porque tiene un déficit estructural permanente. Jaime Linares, muchas gracias y éxitos de cara a la elección. Toti Flores, un gusto. Muchas gracias. Muchos éxitos. Gracias. Bueno, la cifra, 2.500, ¿qué es? Un número frío planteado en estos términos. Mire, encontré una pequeña perlita en el registro civil de San Fernando del Valle de Catamarca.